conectar y entonces ya empezamos, ¿de acuerdo? Cualquier cuestión voy a dejar aquí mi chat. Ya saben que me avisan, pero ya no hemos tenido problema con la transmisión. Entonces lo voy a poner en silencio. Bienvenidos entonces. Hoy tenemos el tema de los impedimentos matrimoniales. Tenemos que explicar las guías de la 41 a la 45 y ya saben que necesitamos siempre tener a mano nuestro Código Civil y ya de ahí pues ya les iré haciendo la relación de algunas otras leyes que es necesario que tengamos a mano, ¿verdad? Entonces, bienvenidos y aquí estamos. Solo voy a hacer un anuncio previo. Miren, si ustedes tienen problema con que no les aparece su nota, debe ser porque no consignaron sus datos correctamente, o no colocaron bien su nombre, o no colocaron en forma correcta su número de carnet. Entonces, por favor, esa solicitud si la pueden enviar al chat. De hecho, creo que ya algunos las enviaron. Dejen esta semana, yo los voy a chequear y ahí mismo les voy a ir informando. Ahora, si usted lo que tiene es que no está conforme con su nota, porque no copió bien o porque no entendió bien las instrucciones, solicite su revisión de examen. Porque tengo entendido, ya que varios me lo han manifestado, que no leyeron bien las instrucciones de la segunda serie, en donde era elegir la respuesta incorrecta, ¿verdad? Entonces, ahí va. Entonces, solicitan su revisión de examen y me tienen paciencia también para que yo busque su examen y se las dé. Para eso creo que sí voy a organizar una reunión en Meet y entonces yo les doy a ustedes las indicaciones y ya nos unimos a la misma porque eso sí son. Pero fíjense, pedir revisión cuando los exámenes ahora los hacen a libro abierto, cuaderno abierto, archivo abierto y todo ahí lo tienen. Ahí lo que tienen que hacer es leer bien las instrucciones y por no leer bien las instrucciones son 10 puntos menos que porque esa variante 10 puntos cuesta. Pero en fin, si ustedes lo que necesitan es revisión, entonces ahí sí redactan un correo y lo envían al correo institucional de la coordinación del tercero y cuarto semestre. Por favor, cuando escriban, identifíquense, muchachos. Miren, ustedes, soy un estudiante de la sección J, pero fíjense que en la sección J habemos 219 estudiantes. Usted me da clases, otro problema, ¿en cuánto? Si yo en total tengo 888 estudiantes, entonces yo no les estoy solicitando que se identifiquen porque ustedes piensen que les voy a provocar algún problema, nombre, mínimo nombre, número de carnet y sección. Por favor, también háganlo así cuando dirijan sus correos al correo institucional, porque por eso el asistente está y va a reenviarles el correo, número de carnet, en qué sección, con qué profesor, y a todo esto son como 5 correos los que hay que enviar. Entonces, no olviden nombre, número de carnet, sección y con qué profesor, ¿verdad? Bueno, luego empezamos ya con los impedimentos matrimoniales. Yo les comenté la vez pasada que era necesario que tuviéramos primero el conocimiento pleno del tema del parentesco, ¿se recuerdan? Porque con el tema del parentesco ya partíamos para esto y ahora ya vamos a poder entender en qué consiste el mismo, ¿verdad? Ya debemos de tener claro entonces que hay 3 clases de parentesco, el de consanguinidad, parentesco de afinidad, parentesco civil. Ya sabemos que con el parentesco de consanguinidad pues hay vínculos de sangre que unen a las personas entre una y otra y que nuestra legislación acepta los grados de aceptación en cuanto al parentesco por consanguinidad es hasta el 4º grado, ya sea en línea recta ascendente que llega hasta el tatarabuelo o bien en línea recta descendente que llega hasta el tataranieto.
tú con tu hijo en línea recta descendente conformas el primer grado y tú con tu papá en línea recta ascendente constituyes el primer grado. Luego también vimos el parentesco por afinidad y también nos quedó clarito que nace del matrimonio, que une a los cónyuges, que los cónyuges no forman grado, pero que une también, además de unirse ellos como cónyuge, los une también con sus respectivos parientes consanguíneos y nuestra legislación acepta hasta el segundo grado. El primer grado te une con tu suegra y el segundo grado lo une con tus cuñados. Y hasta ahí acepta nuestra legislación. Y el parentesco civil, pues tenemos claro que nace del matrimonio. Para el tema del parentesco es bien importante dos artículos fundamentales, ¿verdad? Que son el artículo 21 de la Ley del Organismo Judicial, que dijimos la vez pasada, todos esos, el artículo 21 de la Ley del Organismo Judicial, y también debemos de tener claro el artículo 190 del Código Civil. 190 del Código Civil y 21 de la Ley del Organismo Judicial. No olvidemos que en el artículo 190 pues encontramos las clases de parentesco y sus grados de aceptación. Ya más adelante pues ya encontramos los sistemas para computarlo, las clases de parentesco, etc. Pero hoy nuestro tema es los impedimentos para contraer matrimonio. ¿Qué es un impedimento? ¿En qué consiste? Ahora nos vamos a ubicar a partir del artículo 88. Miren, los impedimentos no son ni más ni menos que obstáculos legales para la celebración de un matrimonio o bien prohibiciones, razones o motivos para impedir la celebración de un matrimonio. ¿Por qué? Porque no se cumplen con los requisitos legales, ¿verdad? Aquí en la primera columna de la guía número 41 encontramos la definición de impedimentos. Nos indica que son impedimentos para contraer matrimonio los hechos o circunstancias que constituyen obstáculos legales para la celebración del mismo, ¿verdad? Y que estos se producen cuando no se han llenado los requisitos que la ley exige para la validez del matrimonio. Ahí no olvidemos que el artículo 93 del Código Civil nos indica todas las formalidades con las cuales ha de cumplirse a la hora de celebrar un matrimonio. Y de hecho, pues hay en diversas, señalamiento del día y la hora, la ceremonia de la celebración, el expediente matrimonial, se recuerda el libre consentimiento para contraer el mismo, etc. Entonces, como les decía, son básicamente prohibiciones que existen para celebrar un matrimonio porque no concurren todos los requisitos legales que le den validez al mismo. Y lo que tiene entonces es que en algunos casos, dependiendo de la clase de impedimentos, provoca la nulidad o anulabilidad del mismo, o bien existe también sanciones legales para el funcionario que lo haya autorizado. Estos más que todo tienen su origen en el derecho canónico, pero nosotros lo tenemos en nuestra legislación. Ahora, ¿cuáles son las clases de impedimentos matrimoniales? Pues tenemos dos clases así, pero una de ellas se subdivide. Entonces tenemos que los impedimentos para contraer matrimonio se clasifican en impedimentos dirimentes y en los impedimentos impidientes, ¿ya? Ahí lo tienen en su guía 41. Ahora bien, los impedimentos dirimentes, eso sí se clasifica en impedimentos dirimentes absolutos, que son los que vamos a ver, están regulados en el artículo 88 del Código Civil, y los impedimentos dirimentes relativos que encontramos en el artículo 145. Los impedimentos impidientes los encontramos en el artículo 89. Todo lo que les estoy diciendo está en la guía y está en la ley, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora bien, en la guía conceptual número 41, que es con la que estamos empezando,
ahí está la regulación legal como lo tiene la mayoría de guías conceptuales. Entonces ahí tenemos regulación legal, artículos 88, 89, 90, 91, 144, 145, 146 del Código Civil, y como también al celebrar un matrimonio de forma ilegal provoca también delitos, ¿verdad? Hay figuras delictivas. Tenemos citados los artículos del 226 al 231 del Código Penal. Bueno, pasamos ahora a nuestra guía conceptual número 42. Estamos viendo dónde la coloco. En cuanto a la guía número 42, ahí encontramos ya los impedimentos dirimentes absolutos. Hay una guía para cada una de las clases de impedimentos. Por eso en la 42 lea y subrayen, ya saben que son los instrumentos de trabajo, encontramos los impedimentos dirimentes absolutos, ¿verdad? Y luego en la guía 43 encontramos los impedimentos dirimentes relativos. En la guía número 44 encontramos los impedimentos impidientes o prohibiciones. Y en la guía 45 trato de hacerles un resumen con su fundamento legal de las clases de impedimentos que existen, ¿verdad? Por eso es que en la 45 estamos los dirimentes absolutos, los dirimentes relativos y los impedientes y los delitos que se cometen a la hora de eso. Bueno, ¿qué es un impedimento dirimente absoluto? En primer lugar, vamos a encontrar que el impedimento dirimente absoluto lo encontramos en el artículo 88. ¿Vale? Entonces ya, ubicados en el artículo 88 del Código Civil. ¿En qué consiste? Estos impedimentos es cuando a una persona la colocan en la imposibilidad de celebrar un matrimonio con cualquier otra. El tratadista Fonseca, hondureño, se recuerdan, nos da esta definición, con cualquier persona, y se encuentran regulados, repito, en el artículo 88 del Código Civil. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Bueno, a subrayar, pues. Estos se llaman dirimentes y se originan del vocablo dirimut, que significa anular. Bueno. En el artículo 88 los encontramos y ya ahorita ya me van a entender por qué yo insistí en que el parentesco tenía que estudiarse primero. En el artículo 88, párrafo segundo, encontramos impedimentos para contraer matrimonio. ¿Bien? Ahí encontramos los casos de insubsistencia. Ahí ustedes anotan a la par impedimentos dirimentes absolutos, ahí está, porque el epígrafe es impedimentos para contraer matrimonio, nos dice casos de insubsistencia, pero la clase de impedimentos que están ahí son impedimentos dirimentes absolutos, ahí lo anotan, ¿verdad? Cuando les digan, ¿y dónde están regulados los impedimentos dirimentes absolutos? Ah, bueno, aquí en el artículo 88, yo hice mi anotación, van a decir ustedes. Bueno. ¿Quiénes tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio? Pues en primer lugar los parientes consanguíneos, ya vimos, ¿verdad? Que se aceptan hasta el 4º grado en línea recta descendente y en línea recta ascendente. Ustedes ya tienen a estas alturas, deben de tener su grafiquita, porque yo les mandé al teléfono su gráfica. Vamos a ver, sí, aquí está, del parentesco consanguíneo en línea recta, ascendente y descendente, y también tienen parentesco por consanguinidad en la línea colateral. Yo se los envié al teléfono también. Entonces ahí ya sabemos quiénes son. Y en la colateral, que ahí tienen también, pues los hermanos
y también los medios urbanos. Tienen impedimento de dirimente absoluto. Los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad, ya sabemos que ese parentesco por afinidad es el que nace del matrimonio, que une a los cónyuges con sus respectivos parientes consanguíneos. Y también las personas que están casadas y las unidas de hecho, con personas distintas de su conviviente mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. En el primero y segundo numeral tenemos entonces razones, en el primer numeral pues razones de orden biológico, ¿verdad? Físico y mentales para la prole y también de orden moral, ¿verdad? En el segundo numeral, ¿verdad?, que ya leímos, pues también hay razones también de orden moral, porque de alguna manera ya estuvieron unidos por afinidad, ¿verdad? Entonces ya fueron, pero aunque hayan estado ligados, existe ahí un impedimento, ¿verdad? No reconoce entonces un vínculo matrimonial para esto. En cuanto al numeral tercero, pues no olviden que cuando vimos el tema del matrimonio debe de existir, además de haber cumplido los 18 años, porque ahí se determina la libre aptitud para contraer matrimonio, pues también debemos tener libertad de Estado. En nuestro país no está aceptada la bigamia, aunque exista de hecho, pero legalmente no, ¿verdad? Pero eso, el estar casado no te permite, mientras estés casado con una persona, que contraigas matrimonio de hecho matrimonio con otra. También si estás unido de hecho, y vamos a ver que la unión de hecho también la vamos a ver adelante, pero esta consiste básicamente en una convivencia por más de 3 años, pero cumpliendo con los mismos requisitos del matrimonio y está declarada. Al estar declarada ya no te permite, volvemos a lo mismo, contraer un matrimonio, ¿verdad? Entonces, primero hay que disolver ese matrimonio, disolver esa unión de hecho y entonces ya te casas nuevamente. Te puedes casar siempre y cuando disuelvas el matrimonio anterior las veces que quieras, ¿verdad? Solo que te sale caro porque entonces tienes que gastar mucho en fiestas. Ahora bien, ¿qué provoca o cuál es el efecto legal si se celebra un matrimonio con la participación de cualquiera de los 3 numerales que tenemos ahí, cualquiera de los 3 motivos que tenemos regulados en el artículo 88? ¿Qué provoca? ¿Cuál es el efecto legal? ¿Qué provoca? Entonces vamos ahora al artículo 144. Por favor, al artículo 88, además de indicarle ahí impedimentos dirimentes absolutos, a ese le hacen una anotación que diga algo así, ver artículo 144, de este mismo código, ¿verdad? Ahora nos vamos al artículo 144. Por favor, es importante que tengan su código ahí a mano. 144. Al 144 le anotan ahí ver artículo 88. Porque en el 88 están todos los presupuestos jurídicos que provocan los casos de insubsistencia, pero en el artículo 144 están los efectos jurídicos, ¿verdad? Bueno, entonces, vean ese 144, por favor. El matrimonio es insubsistente en los casos que enumera el artículo 88. Por eso hacerla. Y no olviden subrayar, por favor. La declaratoria de insubsistencia puede hacerla de oficio el juez con intervención de los cónyuges y ¿estará bien ahí Ministerio Público? Ahí es Procuraduría General de la Nación. No olvidemos aquel decreto 97, por favor, en donde regula que debe ser PGN y no Ministerio Público, ¿verdad? Es el decreto 2597, ¿verdad? En toda norma legal y reglamentaria en que se mencione Ministerio Público, deberá entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Ok, estamos bien ahí. Bueno,
Entonces ya saben, ahí siempre no se olviden de ese decreto 2597 y ustedes le anotan siempre, ahí hagan sus anotaciones para que tengamos siempre y pongamos siempre atención, a que en donde preceptúe el Ministerio Público es Procuraduría General de la Nación, a menos que sea la comisión de un delito, ¿verdad? Porque ahí sí la funciona. ¿Y qué es la nulidad absoluta? El matrimonio entonces es insubsistente, es nulo, no provoca ningún efecto jurídico legalmente a la unión, pero sí efectos jurídicos de ¿qué? De nulidad, de invalidez. Vamos ahora a leer el artículo 1301. Vámonos hasta el 1301, porque ahí nos habla de la nulidad. Ay, 1301. Miren, pues yo ya ni lo encuentro ni llego. 1301. Ay, no sé por qué está muy jugado. ¿Ya estamos ahí? Bueno, ya estamos en el 1301. A mí me costó encontrarlo porque, miren, no sé por qué no está. Tal vez hay que cambiarle esto. Veamos el 1301. Entonces, ya tenemos claro que de acuerdo al artículo 144, el matrimonio es insubsistente, es nulo, no nace a la vida jurídica y ese matrimonio, ojo, no produce efectos legales. Ahora veamos ese artículo 1301 que se aplica para este caso. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario a ¿qué? Al orden público, o contrario a las leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia, miren lo valioso de ese artículo, de los requisitos esenciales para su existencia, para su validez. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Subrayar ese artículo, miren, ¿ya se fijaron? Ya vieron que los artículos no están así aislados, sino que hay que ir haciendo esa relación de uno con el otro. Por ejemplo, ya vimos que en el 88 enumeran los casos en que existe nulidad, en los que existen los impedimentos dirimentes absolutos. Luego nos vamos al 144. ¿Y qué nos indica el 144? El efecto. Entonces, ese nos dice que el matrimonio es insubsistente. Bueno. ¿Y qué es eso, verdad? ¿Qué es esa nulidad absoluta? Pues nos vamos entonces al artículo 1301 y nos indica que cuando el objeto de ese negocio jurídico sea contrario al orden público, a las leyes prohibitivas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia, entonces eso debe declararse nulo, ¿verdad? Ahora bien, ahora regresemos al 88. Bueno, fíjense bien, ahora tenemos la aplicación de otra ley. Y la otra ley se llama RENAP. ¿Por qué? En el RENAP, vámonos al artículo 70, que el 70 que siempre estamos citando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, el artículo 70 casi tiene todo el abecedario. ¿Por qué? Porque ahí están regulados que deben de inscribirse todos los actos que se relacionan con el estado civil de las personas y la capacidad, ¿verdad? Entonces, por eso siempre lo citamos. Vemos que la ausencia, bueno, el reconocimiento de un hijo aquí, el matrimonio también, que el divorcio también, todo se inscribe y aquí con sus diferentes numerales. Ese artículo 70 nos regula que se inscriben en el registro civil de las personas y ahora nos vamos al numeral 15. Perdón. Nos vamos a la literal, a la literal F, es que me emociono. Vean la literal F, las resoluciones que declaren
la nulidad e insubsistencia del matrimonio. Nulidad e insubsistencia. No es igual a decir divorcio, ya lo vamos a ver. Aquí lo que pasa es que, no obstante de indicarles el artículo 88 que hay prohibición, ¿verdad?, que hay un impedimento para contraer matrimonio, y no obstante de que tienen que leer el artículo 93 del Código Civil para celebrar un matrimonio, lo hacen, ¿verdad? Pero como la gente es necia, lo hace. No, hombre, no se van a dar cuenta. Aquí te hago la campaña. Sí, para eso somos cuates, sí. Y por eso hay muchos notarios presos. Bueno, pero ¿qué les quiero decir? Con la literal F, vean ahí, las resoluciones que declaren la nulidad e insubsistencia del matrimonio. También se inscribe la unión de hecho, el divorcio, la separación y la reconciliación posterior. Miren, este numeral F nos aplica para todas las instituciones que vamos a ver posteriormente. Y luego, el artículo 15, pero del reglamento. Ese también ya sabemos que es bien importante para todos estos temas que hemos estado analizando. Entonces, ese artículo 15 en su numeral 5, ahí sí tiene nulidad o insubsistencia del matrimonio, ¿verdad? Aquí hay un juicio de nulidad o insubsistencia del matrimonio. ¿Por qué? Porque no se cumple con los requisitos legales que solicitan el artículo 93. Existe la participación de un impedimento dirimente absoluto que es de los que están regulados en el artículo 88. Entonces, ¿qué significa eso de nulidad, de insubsistencia? Ese matrimonio no nace a la vida jurídica. Por lo tanto, tiene que ser declarado nulo, debe de inscribirse en el registro civil. Obviamente no serán casados, ¿verdad? Ni unidos de hecho, porque existió un impedimento legal. Entonces, eso. Les decía que es diferente al divorcio, porque en el divorcio sí hay un matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio válido, conviven, y si al año de haber celebrado ese matrimonio se dan cuenta que no cumplen con los fines del mismo, entonces si es en forma voluntaria, al año lo pueden solicitar. Ahora, si se casan y ya a los 8 días tienen violencia física, violencia psicológica, etcétera, no hay que esperar un año en que pasen en tortura ahí, sino que se solicita el divorcio por causal determinada. Pero ese tema lo vemos después. Ahorita quiero que estemos concentrados en los temas de la celebración de los impedimentos del matrimonio cuando se haya celebrado con la participación de algún impedimento. Ahora bien, en la guía número 43 ya encontramos los impedimentos dirimentes siempre, o sea, dirimir, anular, los impedimentos dirimentes relativos. ¿Y dónde los encontramos regulados? Vamos a ver. ¿Dónde los encontramos regulados? ¿Dónde piensan? Vámonos ahora al artículo 145, por favor. ¿Ya? Impedimentos dirimentes relativos. ¿Ya? Tenemos una definición en la primera columna del artículo 43. Nos indica que esa clase de impedimentos pues tiene la característica de que impiden, valga la redundancia, a una persona contraer matrimonio con otra persona. ¿Cuáles son esos? Ahí lo tenemos en el artículo 145. Ahora leamos el 145. Miren eso. Anulabilidad del matrimonio. A la par que le van a colocar que es un impedimento dirimente relativo, ¿verdad? A la par le colocan. Cuando les pregunten, ¿y dónde se encuentran los impedimentos dirimentes relativos? Ya saben ustedes que en el 145 hicieron la anotación y lo van a tener debidamente subrayado.
Entonces, ¿qué? Es anulable el matrimonio, anulabilidad del matrimonio, y nos indica es anulable el matrimonio, artículo 145 estoy, ya está en el 145. ¿Y qué nos indica entonces? Primero, bueno, 145, es anulable el matrimonio. Primero, cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, o sea, recae sobre una identidad personal de otro, ¿verdad? Y que ocasiona una confusión. Dolo o coacción. En el dolo ya sabemos que tenemos la intención de provocar un engaño, ¿verdad? Entonces queremos engañar. Y coacción, pues ni modo. Hay una acción o omisión que recae en el estado emocional que influye en la persona, ¿verdad? Y que entonces, en este caso del matrimonio, que le impide entonces otorgar su libre consentimiento, ¿verdad? Bueno, le está anunciando hasta un mal, por ejemplo, ¿verdad? Si no te casas conmigo, por ejemplo, si no te casas conmigo, entonces me las va a pagar tu hermano, por ejemplo, o tus papás, ¿verdad? Entonces, cuando hay problemas económicos, les dicen, bueno, cásate conmigo y yo les pago la deuda que tienen. Entonces, esa como compra que había antes, especialmente cuando habían matrimonios de menores de edad, era algo terrible, ¿verdad? Les daban una vaca, un terreno, una cosecha ahí para comprar la voluntad de la menor. Bueno, porque se compraban más aplicándole a las mujercitas que a los varoncitos, ¿verdad? Pero siempre hay alguna grande que quería un varoncito pequeño, menor de edad. Bueno, sigamos. Del que adolezca de impotencia para absoluta o relativa para la procreación. Bueno, absoluta o relativa, siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio, ¿verdad? Si ahí les dice, ya casados, dice, mira, pero no puedo, estoy en tratamiento, no puedo tener hijos, etcétera, etcétera, eso ya no vale, debe ser anterior al matrimonio. Porque ya saben que si se trata de una incapacidad absoluta, pues esa incapacidad absoluta se refiere a no poder tener normalmente una relación sexual, ya sea por algún impedimento o alguna anomalía psicológica o biológica, ¿verdad? Ahora, la relativa, esa impotencia relativa, es la inaptitud que tenemos para la procreación o para engendrar hijos, ¿ya? Entonces, ahí está. Y que debe ser antes del matrimonio, ¿verdad? Anterior al matrimonio. Ya en el matrimonio, pues, se van a tener que divorciar. Pero aquí no. Bueno. Y luego, en el tercero tenemos de cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo. Bueno, ¿por qué? Porque hay que estar en plena aptitud mental también para celebrar un matrimonio, ¿verdad? Pero viene una persona que tiene sus trastornos y a celebrar un matrimonio y no está apto, no, hombre. Y cuarto, del autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente. O sea, el asesino se va a casar con el cónyuge sobreviviente. No, hombre, eso no. Como estamos en Cuaresma, además de ser un impedimento dirimente relativo, además de que se comete ahí un hecho delictivo, fíjense, porque puede ser cómplice, puede ser autor, o sea, el que verdaderamente mató, o encubridor, ¿verdad? Sabías que la mató para casarse con él, o hagámoslo, ese es el cómplice. Y además, como estamos en Cuaresma, también es pecado. Porque ahí le están dando muerte a otra persona para casarse con el sobreviviente. Terrible. Pero son casos de la vida real. Y si están aquí en el Código Civil, han pasado, ¿no? Que muchos se caen es otra cosa, ¿no?
Porque volvemos al tema de que no hay cultura de denuncia. Y miren, uno debe denunciar cualquier mensajito o cualquier atropello a la dignidad, es mejor denunciarlo. ¿Saben por qué? Si no tenemos esa cultura de denuncia, pasan esos matrimonios con 20 años, pasan dándole malos ejemplos a los niños, y entonces por eso a veces hay muchas personas con trastornos mentales tremendos, ¿verdad? Uy, bueno, ahora miren, este artículo le tenemos que prestar mucha atención, no porque los otros no sean importantes, sino que este se relaciona con muchos artículos en específico y términos, etcétera. Bueno, términos en cuanto a plazos. Ya vimos que se encuentra en el artículo 145, ¿ya vimos, verdad? ¿Qué sucede si se celebra un matrimonio con la participación de estos impedimentos? Ya en el artículo 145 nos indica en qué casos es anulable. Y ya en el del 146 al que vamos al 52 encontramos ya la sanción o la circunstancia o el efecto jurídico de haber celebrado un matrimonio con eso. Por eso en el 146 tienen el tema del error, en el 147 el tema de la violencia, en el 148 el ejercicio de las acciones, para uno señala un plazo, para otros y así. Aquí, a diferencia del impedimento dirimente absoluto, en el impedimento dirimente absoluto no nace a la vida jurídica y se recuerdan que hasta el juez de oficio puede declarar la insubsistencia del matrimonio. Aquí lo que sucede es que las personas interesadas, ¿verdad? Obviamente deben solicitarlo, porque aquí provoca la anulabilidad del matrimonio. Pero si vemos estos artículos que ahorita vamos a leer, hay un plazo. Hay plazos, por ejemplo, de 30 días para el caso del numeral primero, pero si la persona afectada no ejerce la acción en ese plazo de 30 días, el matrimonio queda perfecto. ¿Y cuál sería la acción entonces posterior a realizar? Ahí sí, un divorcio, ¿verdad? Porque el matrimonio está bien y la ley solo le indica un plazo para que haga valer esa anulabilidad del mismo. En la anulabilidad, a diferencia de la nulidad, esta pues solo produce efectos si las partes interesadas lo solicitan. Vamos a ver entonces cada uno de esos numerales. Aquí, por favor, atentos con su bolígrafo y con su marcador. Bueno, fíjense pues. En el artículo 145 ya vimos las 4 circunstancias. Vamos ahora al artículo 146. El artículo 146 se aplica para el numeral primero del 145. ¿Qué nos indica? El error que hace anulable el matrimonio es el que recae sobre la identidad personal del otro contrayente o se produce por la ignorancia de algún defecto sustancial del mismo, ¿verdad? De tal gravedad que haga insoportable la vida en común o constituya un peligro para la prole. Ojo ahí, la acción que nace de nulidad, que nace del error o dolo, o sea, de este numeral primero, solo puede deducirse por el cónyuge engañado dentro de, subrayen ahí, 30 días, fíjense, 30 días de haberse dado cuenta del error o dolo. 30 días. ¿Ya se fijaron? 30 días aplica para el numeral primero, ¿verdad? Si es por el tema de coacción, ahí nos vamos al artículo 147. Para el tema de coacción, ahí sí tenemos 60 días. Veamos el 147.
La anulación por motivo de coacción corresponde demandarla al contrayente agraviado dentro de 60 días contados desde la fecha en que cesó la violencia, amenaza o intimidación. En el caso del matrimonio del raptor con la raptada, eso ya no existe, era el delito de rapto, existía en el Código Penal, ahora ya no, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, amenaza o intimidación, o sea, por coacción, tienen 60 días. Por error o dolo tienen 30 días. Entonces, ustedes a su artículo 45, numeral primero, les hace esas observaciones ahí, ¿verdad? Luego tenemos del que adolezca de impotencia, etcétera, el numeral segundo. Para el numeral segundo tenemos la aplicación del artículo 148. En el artículo 148 tenemos que la anulación del matrimonio por ocurrir el inciso segundo del artículo 145 puede pedirse por cualquiera de los contrayentes si la impotencia es relativa. Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Impotencia relativa, pero si fuere absoluta, el cónyuge impotente no podrá demandar. La acción deberá ser ejercida durante 6 meses. Miren, ahí lo anota. 6 meses de haberse efectuado el matrimonio. Y es lo que aplica entonces para nuestro numeral segundo del artículo 145. De acuerdo al 148, entonces tiene un plazo de 6 meses. En el numeral tercero, hay un plazo de 60 días de acuerdo al artículo 150, ¿ya? Numeral tercero. Tiene 60 días, dentro de 60 días. ¿Qué nos indica el 150? La nulidad por incapacidad mental de uno de los cónyuges puede demandarse por el cónyuge capaz, por el padre, la madre o tutor del incapacitado. ¿Y por quién? ¿A quién debe entenderse ahí? Por la Procuraduría General de la Nación dentro de 60 días contados desde que se tenga conocimiento del matrimonio. ¿Ya? Estamos entonces en el numeral tercero. Luego pasamos al numeral cuarto. Del autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente. Vean el artículo 149. En el 149 nos indica, vean cómo tiene relación cada artículo de estos con el principal, que es el 145. Entonces hay que leerlo todo y hacer las anotaciones. La acción de nulidad en el caso del inciso cuarto del artículo 145 puede ser deducida por el cónyuge inocente, por los hijos de la víctima o por la PGN. Dentro del término de cuánto creen que hay ahí. Ahí hay 6 meses contados para el cónyuge inocente, no para el delincuente, ¿verdad? Desde que tuvo conocimiento de la culpabilidad de su nuevo cónyuge, porque pudo haberlo hecho a escondidas. Y para los hijos y el Ministerio Público, o sea, la PGN, ¿verdad? Porque estamos desde que se celebró el nuevo matrimonio, 6 meses. Bueno. Entonces, si se trata de la acción de nulidad regulada aquí en el artículo 149 y en el 150, pues esa no pasa a los herederos del cónyuge, ¿verdad? Pero sí podrán estos continuar la demanda iniciada por el causante. Aquí también se dicta una sentencia declarando la anulabilidad del matrimonio. No nace a la vida jurídica siempre y cuando la hayas promovido, dependiendo del supuesto jurídico, pues tienes un plazo para hacerlo. Ya vimos que dependiendo, por ejemplo, en el numeral primero del artículo 145, tienes 30 días si es por error o dolo, pero si es por coacción tienes 60 días. Del que adolezca de impotencia, según el numeral segundo, tienes el artículo 148 que te da 6 meses. En el numeral tercero tienes 60 días de acuerdo al artículo 150. Vean todas las anotaciones que deben de hacer con su respectiva ley, ¿verdad?
Y luego en el numeral cuarto, pues tienes 6 meses de acuerdo al artículo 149 del Código Civil. Ahí tenemos. Entonces, en esta clase de impedimentos deben observarse estrictamente los plazos para promover la acción de anulabilidad, tales como 30 días para el artículo de acuerdo al 146, 60 días de acuerdo a los artículos 147 y 150 del Código Civil, y 6 meses de acuerdo a los artículos 148 y 149 del Código Civil. Ahora bien, ¿y dónde está ese tema de la anulabilidad? Ya leímos el 1301, creo que fue el que leímos para el tema de la nulidad absoluta. Ahora vemos el 1257 y el 1303. Vamos con el 1257 primero. Vamos pues. $1,257 es allá en el libro quinto. ¿Qué regula? Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, dolo, coacción, de simulación o de violencia. Perdón, mejor lo vuelvo a leer porque ya estoy hablando de cosas que no son. De acuerdo al artículo 1257, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, dolo, simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla la parte que hubiera causado el vicio. Obviamente tiene que ser el inocente, ¿no? Y tenemos el artículo 1303, hoy sí, al 1303, ya vimos el 1301, y en el artículo 1303 nos indica en qué situaciones el negocio jurídico es anulable. Entonces, por incapacidad relativa de las partes o una de ellas, y también por vicios del consentimiento, porque hay error, dolo, violencia, etcétera. El consentimiento no es libre. Y también, de acuerdo al artículo 70, ¿verdad? Literal F, tenemos que inscribirlos, ¿en dónde? ¿En dónde? En el registro civil de las personas. ¿Ya? Ahí nos dice las resoluciones que declaren la nulidad o insubsistencia del matrimonio, etcétera, deben ser inscritas en el registro civil de las personas. Pasamos ahora, ¿ya?, a la guía número 44 y ahí encontramos los impedimentos, impidientes o prohibiciones. Esta clase de impedimentos incide más que todo en la responsabilidad del funcionario que autorice la celebración del matrimonio. En cambio, por ejemplo, en los impedimentos dirimentes absolutos y relativos, bueno, primero en los absolutos, pues nos dimos cuenta que ahí básicamente son relaciones de parentesco y la libertad de Estado. En el artículo que acabamos de leer, el 145 de los impedimentos dirimentes relativos, vimos que hay la participación de otros elementos que básicamente lo que hacen es que no exista un consentimiento libre y puro, ¿verdad? Sano, un consentimiento libre, puro y sano para contraer matrimonio, sino que puede haber participación de un error, de un engaño, de una coacción, ¿verdad? Entonces, ahí están cada una de las circunstancias. Pero en los impedimentos impidientes, ahí lo que encontramos ahorita es que vean ese artículo 89, ya tiene varios artículos, varios literales derogados. Vamos al 89, ahí ya quedan poquitos, y más que todo se refiere a la tutela y protutela. Más que todo a la tutela, protutela, y también la tutela está en el Código Civil, pero también en las adopciones. Bueno, esta clase de impedimentos pues están formados por prohibiciones, ¿verdad? Pero el violentar o contravenir una prohibición no afecta la validez del acto, a diferencia de los otros, oiga, aunque sí da origen a la aplicación de sanciones, pero ¿para quién? Para
el funcionario o las personas que participaron, ¿verdad?, en el impedimento. Ay, Dios mío, toda trabada. Entonces veamos el artículo 89 y lo van verificando ustedes, por favor, con su respectiva ley. 89. Ilicitud del matrimonio. Ahí anota impedimentos, impidientes o prohibiciones. El numeral primero, el numeral segundo, el numeral tercero están derogados, ¿ya? Entonces encontramos, pero ya vamos a leerlos ahorita el 4. Mire pues, entonces, no puede ser autorizado, vamos al numeral 4 porque los otros 3 están derogados, del tutor y del protutor o sus descendientes con la persona que esté bajo su tutela o protutela. Miren, cuando hablamos de la tutela, esta procede cuando no hay padres, es decir, cuando no hay patria potestad. Entonces, si te está indicando del tutor o protutor o sus descendientes con la persona que esté bajo su tutela, o sea, el pupilo, estamos hablando de una persona menor de edad. El pupilo es menor de edad porque lo están cuidando porque no tienen papás, ¿verdad? No tienen papás, o sea, o suspendieron el ejercicio de la patria potestad, entonces le nombran tutor. Bye. Entonces, no debemos de olvidar que los matrimonios con menores de edad están prohibidos. Bye. Luego viene el otro, del tutor o del protutor de sus descendientes, que la persona que haya estado bajo su tutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de administración. Pues si terminó la tutela, seguramente ya llegó a los 18 años, ahí sí podría ser. Pero si el pupilo, o sea, la persona menor que pretende la tutela cuidar a través de la tutela, y si es menor de edad, no procede. Del que teniendo hijos bajo su patria potestad no hiciera inventario judicial de los bienes de aquellos ni garantizar su manejo, a salvo que la administración pasara a otra persona. Y lo que se trata de evitar ahí pues son los malos manejos de personas extrañas. Y también del adoptante con el adoptado, pero mientras dure la adopción. Si finaliza la adopción, entonces sí puede ser. Pero mientras dure la adopción, no, porque también es menor de edad, ¿verdad? También. Ahí hay ejercicio en la patria potestad. Entonces, siempre que haya la participación de un menor de edad, está prohibido, porque los matrimonios con personas menores de edad, es decir, que un mayor de edad contraiga matrimonio con un menor de edad o que los menores de edad entre sí contraigan matrimonio, no están permitidos. ¿Y cuáles son sus efectos legales? ¿Dónde están regulados? Entonces nos vamos al artículo 90. Ese artículo 90, pónganle mucha atención, mucha atención. ¿Por qué? Porque ahí está el efecto legal, ¿verdad?, de haber celebrado un matrimonio con la participación de los impedimentos impidientes que están regulados en el artículo 89. Bueno, veamos lo que dice. Si no obstante lo prescrito en el artículo anterior, o sea, donde están todos los impedimentos, fuere celebrado el matrimonio, este será válido. ¿Ve? Ahí sí el matrimonio es válido. En los dirimetes absolutos y en los dirimetes relativos, no, ¿verdad? En el relativo, la persona interesada tiene que solicitar entonces que se declare insubsistente ese matrimonio, pero tiene plazos, ¿verdad? De 30 días, de 60 días, de 6 meses. Si no lo hace en ese término, entonces ya procede otra figura. Pero si se hace, por ejemplo, con los del artículo 88, ahí ni siquiera nace a la vida jurídica un matrimonio. ¿Por qué? Porque fue celebrado en contra de preceptos legales, en contra de la ley. Pues. En cambio aquí, miren, si se hizo, pues este será válido. Pero, ahí viene el pero, y ahí es donde deben tener cuidado. Tanto el funcionario como las personas culpables de la infracción serán responsables de conformidad con la ley y las personas a que se refiere
se refieren los incisos 4 y 5, perderán la administración de los bienes de los menores. ¿Por qué? Porque cuando hay menores de edad, no, ¿verdad? No procede. Menores de edad no procede. Y no podrán sucederles por intestado. En todos estos casos debe existir una sentencia. Cuando se dicta la sentencia de insubsistencia o nulidad del matrimonio, de anulabilidad del matrimonio, y aquí también alguna sanción para el funcionario o la persona que interviene en eso, no obstante que el matrimonio es válido, entonces esa sentencia es obligación publicarla en el diario oficial, ¿verdad? Y aquí en el 91 regula, si el funcionario que interviene en el acto tuviere conocimiento de la existencia de algún impedimento legal, ya por razón de oficio, por denuncia de la Procuraduría General de la persona o de cualquier persona, ordenará la suspensión de las diligencias matrimoniales y no podrá seguirlas sino hasta que los interesados obtengan resolución favorable de la autoridad competente. Si la denuncia no fuere ratificada, quedará sin efecto. Y también deben inscribirse en el registro. Esta no es registro civil de las personas. Bueno, vean ahí entonces en el artículo, en la guía número 44 con el tema de los impedimentos impidientes, o también se es conocido como simples prohibiciones. Estos vean que tienen el efecto o la característica, mejor dicho, que no causan la nulidad del matrimonio. Ahí claramente el artículo 90 les indica que si no obstante celebrar en un matrimonio con alguna participación ahí de algún impedimento de los regulados en el artículo 89, pues el matrimonio es válido, pero hay sanción ¿para quién? Hay sanción para el funcionario que lo autorice y la persona, dice algo hay para el funcionario como las personas culpables de la infracción, ¿verdad? Y serán responsables de conformidad con la ley. Y también la sentencia esa se inscribe en el registro civil de las personas de acuerdo al artículo 70. Entonces, no provoca la nulidad del matrimonio, pero hay sanción para las otras personas. Ahora bien, hemos visto hasta este momento pues efectos legales de carácter civil, ¿verdad? Pero fíjense que aquí también hay efectos legales en el campo penal, porque de estos hechos ilícitos hay comisiones de hechos delictivos. Veamos ese artículo 226 del Código Penal. Yo sé que lo tienen a mano porque les toca penal. Fíjense que en el artículo 226 encontramos el matrimonio ilegal. Quien contrajere segundo o ulterior matrimonio sin hallarse legítimamente disuelto el anterior, miren, tienen entonces hay una sanción y es sancionado con prisión y de 1 a 3 años. Y también a quien siendo soltero contrajere matrimonio a sabiendas con persona casada. ¿Ven? Hay ocultamiento de impedimento, de acuerdo al 227, quienes contrajeren matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa su nulidad absoluta, o sea, los del artículo 88, serán sancionados con prisión. Este tiene más de 2 a 5 años y también se aplica la pena a quien contrajere matrimonio sabiendo que existe impedimento que causa nulidad absoluta y ocultar esa circunstancia, ¿verdad? En el artículo 228 está la simulación por si engañan a una persona o simular el matrimonio con ella. Fíjense, casémonos, pero saben que hay impedimento. Hay un delito ahí y hay prisión de 1 a 4 años. También si hay propósito con ánimo de lucro u otro propósito, mire, también existe. Y hay en el artículo 230 la celebración ilegal y es para quienes sin estar legalmente autorizado. Mire, ya soy notario, van a decir ustedes, y van por el 6º semestre, ¿eh?
civil o religioso, será sancionado también con una multa de 200 a 2,000 quetzales. Y hay responsabilidad de representantes, pero para el tutor o protutor, que antes de la aprobación, porque vimos ahí en el 89, ¿verdad? Sí, esos impedimentos tienen relación con esto, contraigan o prestarle su consentimiento para que lo contraigan sus hijos o descendientes. Pero ya no se aplica porque los matrimonios con menores de edad, no, ¿verdad? Si son menores de edad, pero pueden ser ya mayores de edad también, pero repito, si en caso participa un menor de edad para que contraiga matrimonio, ese no. Que tuviera tenido bajo su tutela, a no ser que el padre de esta lo haya autorizado, será sancionado con multa, y hay solo multa de 200 a 2,000 quetzales. Bueno, compañeros, lean esos 5 articulitos del Código Penal también que tienen relación con este tema de los impedimentos. No sé si está abierto el chat, si no lo abro ahorita y platicamos a ver qué pasó, para que me formulen sus dudas, por favor. No sé, o dejamos ahí. Ahora ya me entienden por qué era bien interesante que explicáramos primero el parentesco, en el tema de los impedimentos dirimentes relativos. Bueno, no, aquí Josué como que está escribiendo, vamos a ver. Escriban, por favor. Vale. Muchísimas gracias, entonces tengan buena tarde, nos vemos Dios primero el día jueves, ¿de acuerdo?